¿Sí? Muy bien. Estamos en Apocalipsis capítulo 18, nos toca estudiar el día de hoy. El juicio contra la Babilonia, ¿verdad? Ya en los últimos capítulos de Apocalipsis. Y vimos la semana pasada que Babilonia en el capítulo 17 representa un sistema religioso y hablábamos sobre cómo este sistema religioso puede estar infiltrado en nuestras creencias, ¿verdad? En nuestras propias formas de conocer incluso el Evangelio, ¿sí? El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 18 con un tema siempre sobre Babilonia, pero ahora Babilonia ya no es representada como un sistema religioso, sino como óigame bien esto, un sistema materialista, ¿sí? Un sistema materialista. Y muchos creerán que esto no tiene mucho que ver con sus propias vidas, que nosotros no tenemos mucha influencia de eso. Vamos estudiándolo y vamos a ver realmente qué es lo que el Señor está tratando de enseñarnos a usted y a mí a través de esta palabra. Erich Fromm, un filósofo, antiguo filósofo, hizo una tesis que se llama Tener o Ser. Y en esa tesis de tener o ser, sostiene, óigame esto, que en la sociedad industrial, el hombre se ha habituado a vivir en la premisa de que quien no tiene, no es. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el ser humano es o está valorado por lo que tiene y la cantidad de lo que tiene y no por lo que realmente es. Traducido más al español, ¿sí? La teoría que este filósofo tenía era que el ser humano, que la humanidad iba a ser valorada más adelante por la cantidad de cosas que tenía. En otras palabras, entre más bienes materiales tengo, más valgo, más soy. Y entre menos bienes materiales tenga, pues menos valgo y por lo mismo menos soy. ¿Sí? Y la felicidad del ser humano está basada no en lo que es, sino en lo que tiene. Vamos a ver un poco más esto porque este es un sistema que se ha metido en la mentalidad del hombre. Incluso, mis amados hermanos, se ha metido en la mentalidad de los cristianos, en la mentalidad de la iglesia. ¿Sabe usted cuál es el problema de esta teología de la prosperidad? Que está basada en la capacidad de adquisición, está basada en la capacidad de tener recursos y hay que declarar el tener recursos. Si no tenemos recursos, no somos personas felices. Esa es una idea del mundo que también está metida en la iglesia. Y justamente eso es lo que el Señor está haciendo, a lo que el Señor le está haciendo juicio acá en Apocalipsis capítulo 18. Solo para que tengamos una referencia entre estos dos capítulos, 17 y 18. En el capítulo 17, la Babilonia religiosa, y en el capítulo 18, la Babilonia comercial. ¿Sí? 17 religiosa, 18 Babilonia comercial. En el 17 está el misterio de Babilonia. En el 18 aparece la Gran Babilonia, es decir, Babilonia la Grande, como lo vamos a ir viendo. En el 17 Babilonia se presenta como una ramera. En el 18 Babilonia se presenta como una gran ciudad. En el 17 Babilonia se identifica con Roma, ¿sí? De manera interior. En el 18 Babilonia se identifica con una ciudad como un puerto, una ciudad comercial. En el 17, Babilonia es una mujer, una ramera y una madre.
En el 18, Babilonia es una habitación, una gran ciudad y un mercado. En el 17, Babilonia es culpable de las abominaciones religiosas, mientras en el 18, Babilonia es culpable de codicia y es autoindulgente. Finalmente, en el 17, Babilonia es destruida por un poder político, la cual la apoyaba anteriormente, pero luego se voltea en contra de ella. Y en el 18, Babilonia es destruida por un acto repentino. Vayan esto, repentino de Dios. Teniendo más o menos esto en mente, entremos ya de lleno en el estudio del capítulo 18. Y espero que ya tenga su Biblia abierta o su celular o lo que esté usando, su Biblia, ¿sí? En el capítulo 18, ¿sí? Vamos a ver aquí, en el capítulo 18, que Babilonia se presenta, que el juicio, a Babilonia se presenta a través de 4 voces. Esto tomado desde Francisco La Cueva, quien presenta este juicio del capítulo 18 a través de 4 voces. Vamos a tomar la misma idea y vamos a entrar a ver cuál es la primera voz. Y la primera voz es la condena al sistema materialista, ¿sí? La condena al sistema materialista. Dice versículo 1 al 3, Apocalipsis 18, 1 al 3. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de su potencia, de la potencia de sus deleites. Acá podemos ver en el capítulo 18 esta voz de la condena al sistema materialista que el mundo está manejando. El mundo está sumergido en un sistema materialista y consumista, ¿sí? Nos gastamos y compramos muchas cosas. Aquí vemos en el versículo 1 que hay un ángel que dice: vi descender a otro ángel del cielo con gran poder, y era tan grande el poder de este ángel que dice que la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Sí? Me llama la atención este pequeño pedazo, esta pequeña parte de Apocalipsis 18, porque no es cualquier ángel, y si no es cualquier ángel, quiere decir que no es cualquier juicio. Debe ser algo muy fuerte, muy imponente, como para que un ángel de tan gran magnitud, que cuando se presenta en la tierra, toda la tierra es iluminada, debe ser un juicio realmente de suma importancia al cual nosotros le debemos prestar atención, ¿sí? El mensaje que el ángel decía en el versículo 2 decía: ha caído la gran Babilonia. Y al decir 2 veces que ha caído, nos está afirmando, mis hermanos, nos está afirmando la veracidad del mensaje del juicio. Nos está afirmando que la derrota de esta Babilonia comercial, de esta Babilonia materialista, es inminente. El mundo material va a ser destruido. Cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, ellos le dijeron al Señor Jesucristo: mira esos grandes edificios. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? No quedará piedra sobre piedra. ¿Sí? En 3 días no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando de que hay cosas materiales en este mundo,
las cuales en cierto momento van a ser destruidas, va a haber juicio en contra de las cuestiones materiales. Por eso es tan importante que nosotros veamos cuánto tiempo invertimos, cuánto recurso invertimos, cuánto amor invertimos en este mundo material. No digo que esté mal, pero la cantidad de amor y tiempo y recursos que invirtamos, debemos aprender a ver la prioridad de esto, porque podríamos estar muy influidos por esta Babilonia que nos está enseñando el materialismo. ¿Sí? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que ahora se refiere a la Babilonia comercial y no como el capítulo 17 a la Babilonia religiosa? Primero, porque ahora, usted puede ver en el versículo 2 y versículo 3, ¿sí? Ahora se ha convertido en una habitación, en una gran ciudad, en un mercado, dice el versículo 2, ¿verdad? Se ha hecho habitación ¿de qué? De demonios y guarida de espíritus, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Por eso podemos ver que ya no es una Babilonia religiosa, sino está hablando de una habitación, está hablando de un mercado. Además, usted puede ver en el versículo 3, dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su, vea esa palabra en la Reina Valera, de su fornicación, de su fornicación. La palabra fornicación viene del griego forneia o porneia, lo cual suena a pornografía. ¿Sabe usted que la pornografía es una de las industrias más grandes y más poderosas el día de hoy, en este siglo, en este mundo? La pornografía es tal vez una de las fuentes más grandes que sostienen al Internet. Por supuesto, hay otras empresas que son muchísimo más grandes que la pornografía, ¿sí? Y las vamos a ver en su momento. Pero la pornografía cumple con una función muy importante. Primero, la sexual y segundo, la comercial, ¿sí? Porque es grande el mercado. No queda duda, hermanos, no queda duda que la pornografía es cuestión satánica. Y el que ve pornografía está teniendo relaciones con la Babilonia, con la gran Babilonia comercial. Cuidado con esto. La palabra fornicación, porneia, se puede traducir, óigame bien, como sexo, como idolatría y como comercio. Son las tres formas en las que se puede traducir la palabra forneia o fornicación. Sexo, idolatría y comercio. Acá podemos entender que este vino del furor de su fornicación está hablando no solo de sexo, no solo de idolatría, sino principalmente de comercio. ¿Con quién? Ve ahí, el mismo versículo 3. Con los reyes de la tierra, ¿sí? Con los mercaderes de la tierra, con los que se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Qué terrible, porque está hablando el versículo 3 que hay un mundo que se ha enriquecido de las pasiones de la gran Babilonia, de los placeres mundanos que van en contra de Dios, de la Babilonia comercial. ¿Sí? ¿De quiénes? Y usted va a ver que en el versículo 9 al versículo 19 de este mismo capítulo, ¿quiénes son los que se están lamentando? Podemos ver en el versículo 9 al 19 que se están lamentando los reyes, se están lamentando los mercaderes, se están lamentando los pilotos de las naves, dice en esa parte. Ellos son los que están lamentando el haber tenido relaciones con la Babilonia comercial, se enriquecieron de los deleites de esta,
¿sí? Amaron el dinero, amaron todo lo que ésta ofrecía, el placer, la tecnología, la ropa de marca. Miren cuántas cosas de las que se enriquecieron de manera ilícita y no de la manera en la que Dios había demandado en su palabra. Lo vamos a estar viendo, ¿sí? Podemos ver entonces que es una Babilonia comercial. Está hablando de este mundo materialista. Estamos hablando de un sistema, óigame bien, de un sistema económico, político, mundial, dirigido por Satanás. Un sistema económico, político, mundial, dirigido por Satanás. A veces nos preguntamos, ¿qué sistema es mejor? ¿El capitalismo o el socialismo? Y yo sé que muchos al oír esto van a empezar con conflictos e incluso van a empezar a juzgar, es que el pastor dice que tal cosa, de plano que él cree en esto y aquí y allá. Pero, ¿qué sistema sería el mejor incluso para Guatemala? ¿El capitalista o el socialista? Obviamente acá en Latinoamérica, un sistema como el socialismo no ha funcionado. Lamentablemente, en Guatemala, en nuestro país, aunque muchos digan que sí, un sistema como el capitalista tampoco ha funcionado. ¿Sí? Guatemala es un país rico. Guatemala, nuestro país, es un país deliciosamente rico. Pero los que habitamos vivimos como pobres muchas veces. ¿Sí? Tal vez el problema no está en el sistema político capitalista o socialista. Yo creo firmemente que el problema está principalmente en el corazón del hombre, en el corazón del político que pone en práctica el sistema. Nuestra mala concepción de las cosas, mis amados hermanos. ¿Sí? Tal vez el problema no está en el sistema, sino en el corazón del hombre que lo aplica. Tenemos un mal concepto de todas las cosas, un mal concepto del dinero, tenemos un mal concepto de la ropa, tenemos un mal concepto de las marcas. ¿Sí? Están aquellos que consideran que necesitan más dinero y más dinero y más dinero, y está por el otro lado aquellos que dicen, no, más el dinero no, porque es la raíz de todos los males. Y no tenemos un concepto bíblico respecto al dinero. Tenemos un concepto mundano, incluso muchas veces basado en la palabra de Dios, pero mundano respecto al dinero, respecto a las marcas. Es que yo me compré estos tenis de tal marca. Es que mi teléfono es un Samsung A71 con tantos gigas y el mío es un iPhone. Y miren, a veces es problema de marcas. A veces, mis amados hermanos, es un problema de bienes. La ansiedad por adquirir más, que una tierra aquí, que un terreno allá, que una casa por un lado, que un carro, que otro carro, que muchas veces es un problema de la adquisición de bienes. Muchas veces es un problema de tecnología. Hoy en día es un problema de tecnología. Yo tengo este celular que tiene de esta empresa y este que tiene de esta empresa y miren. Muchas veces ese sistema materialista se ha metido tanto que lo hemos llegado a considerar, óigame esto, indispensable, necesario para nuestras vidas. Y tenemos buenas excusas, muy buenas excusas para mantenerlo. Yo mismo, hermanos, me he topado con esto, ¿sí? Cuando vemos versículos como en Mateo 6:33, acompáñenme a Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Ha oído este versículo alguna vez? ¿Sí? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
La palabra añadida o añadidura significa lo que se agrega a una cosa. ¿Sí? Lo que se agrega a una cosa. Por ejemplo, mi Biblia. Mi Biblia tiene sus hojas, ¿verdad? Tiene sus letras. ¿Qué tiene de añadidura mi Biblia? Véalo usted acá. Esta es mi Biblia. La palabra de Dios. ¿Sí? Yo soy lo que... Esta es mi Biblia. ¿Qué tiene esta Biblia de añadidura? Un suforo. No es parte de la Biblia. ¿Sí? Este forro no es parte de la Biblia, está añadido para poder protegerla. ¿Pero funcionaría mi Biblia sin ese forro? Funciona tranquilamente. El celular que usted tiene, le compró su estuche, le compró su vidrio, su vidrio protector, ¿verdad? ¿Es parte o es añadido? El Señor dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros le hemos dado vuelta a este versículo y al darle vuelta, en lugar, mis hermanos, en lugar de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, buscamos primeramente la añadidura. ¿Sí? Y si tenemos la añadidura, si nos afanamos por tener esa añadidura y si la tenemos, entonces con tranquilidad buscamos el reino de Dios y su justicia. Pero si no está esa añadidura, no tenemos tiempo, no hay recursos, no se puede buscar el reino de Dios y su justicia. Hemos dado muchas veces vuelta a este versículo y dejamos para después la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Muchas familias han dejado atrás el ministerio del discipulado en nuestra iglesia. Incluso algunos discipuladores lo han dejado a un lado porque tienen que trabajar en la añadidura. Así es. Tienen que invertir tiempo en la añadidura y si da tiempo, trabajamos en el reino de Dios. Primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y quiero enfatizar algo, hermanos, amigos, todo esto pasa. Toda esta gran construcción, y déjeme decirle que la construcción que vamos a tener más adelante, al final todo eso va a pasar. No digo que no invertamos tiempo en eso, pero sí debemos invertir primero tiempo en el reino de Dios. Este mundo materialista nos ha enfocado y nos ha enseñado a invertir primero tiempo en la añadidura. Y a través del apóstol Juan, hoy recibimos el mismo anuncio 2 veces, que todo este sistema, este estilo de vida, caerá, pasará, será llevado a un juicio y perderá. Por eso es tan importante que veamos si nosotros estamos invirtiendo tiempo en el mundo materialista y hemos dejado a un lado el reino de Dios y su justicia. Por eso la palabra de Dios nos advierte en Romanos capítulo 12, versículo 2, también en Santiago 4:4, que no nos adaptemos a este mundo. No nos adaptemos a este mundo ni nos hagamos amigos de este mundo. El cristiano hoy en día ya no tiene conflicto con el mundo. Le caemos bien al mundo y el mundo nos cae bien. La iglesia se ha enfocado en gran manera en este mundo materialista. A mí me llama mucho la atención y a veces quisiera eso, y lo busco muchas veces. Grandes tecnologías para nuestra iglesia. Muchas cosas muy hermosas, vean las cosas que uno piensa, que uno sueña. Pero de nada va a servir todo eso si hemos dejado a un lado la predicación y la adoración del reino del Señor. Es más, en Apocalipsis 18
nos enseña la segunda voz para los cristianos. Vea, primera voz, la condena del sistema materialista. Va a haber juicio y va a perder. Segunda voz, la separación de los seguidores de Dios. Va a haber un juicio contra ese sistema materialista y Dios le dice a sus seguidores, a su pueblo: quítense de ahí, quítense de ese sistema materialista que va a ser enjuiciado. Versículos 4 al 8, vean su Biblia, versículos 4 al 8. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. 6. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Versículo 8. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que juzga. ¿Qué está sucediendo acá? La voz del ángel está llamando a su pueblo a apartarse de la Babilonia comercial y materialista. Le está diciendo: aléjense de ese sistema de vida que el mundo les está enseñando, que la gran Babilonia les está enseñando. Apártense de ella, ¿sí? Hermanos, vea esto, que un cristiano se mezcle con la Babilonia religiosa del capítulo 17, pues es de ir aprendiendo, ¿verdad? Y ir descubriendo. Y cuando se descubre, un cristiano se aleja, ¿sí? Cuando descubre el cristiano su superstición mezclada con la fe, se aleja de la superstición. Pero es muy difícil y hasta doctrinalmente engañoso mezclarse con la Babilonia comercial, que solamente busca placer y falsa y mundana prosperidad, ¿sí? El cristiano sí puede caer sin darse cuenta en esta Babilonia, en esta ciudad de la Babilonia comercial. Puede, sin darse cuenta, vivir afanado por tener más que por ser, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué les dice la voz: apártese, pueblo mío, de esta Babilonia? Ahí lo puede ver usted en el versículo 4. ¿Por qué? Primero, para que no participe de sus pecados. Como esa vida, aunque sea engañosa, es pecaminosa, le dice: aléjate de eso, porque es pecado. Y segundo, para no atravesar sus plagas. Porque aquí dice en el versículo 4, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y vemos más adelante en el versículo 8 cuáles son esas plagas que van a caer sobre esta Babilonia comercial, ¿sí? El llamado a apartarnos de la influencia de la Babilonia o el sistema materialista de vida se repite, mis hermanos, varias veces en la Biblia. El Señor está muy interesado que nos alejemos de la Babilonia comercial, de la Babilonia materialista, de la Babilonia consumista, afanada por las cosas. Muchas veces aparece en la palabra. Si usted me acompaña a Isaías, capítulo 52, 11, vea lo que dice. Isaías 52, 11. Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella.
Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Jeremías 58 también dice, huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos. Jeremías 51, 45. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Vamos acá al Nuevo Testamento, según la carta a los Corintios 6:14, este versículo usted lo conoce, dice, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué tiene que ver esto, dice usted? Sencillo. La Babilonia comercial le ha restado importancia a la relación del hombre, del Hijo de Dios, con el que no es hijo de Dios. Eso ya no es tan importante. Lo importante es que haya amor, dicen, ¿verdad? La Babilonia comercial, la Babilonia materialista enseña que no importa esto. No os unáis a este sistema de vida. Efesios 5:11 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, dice, reprenderlas. Constantemente vemos al Señor diciéndonos a nosotros, mis hermanos, mis amigos, aléjense de eso, aléjense de ese amor al mundo. Como decía en Santiago 4:4, ¿verdad? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El que quiera ser amigo del mundo, ¿qué? Dice la palabra, se constituye enemigo del Señor, se constituye enemigo de Dios. Y ahora vemos que en el versículo 5, vemos que los pecados de esta Babilonia comercial se han acumulado, han llegado hasta el cielo. ¿Usted se recuerda ya en Génesis cuál era el problema de Babel? Que ellos querían hacer una torre tan grande que llegara hasta el cielo. ¿Sí? Aquí está. Como que se estuvieran apilando, ¿sí? Como que se estuvieran apilando uno tras otro los pecados de esta Babilonia comercial. Han llegado al cielo como si fuera la torre de Babel. Versículo 6. Dale a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella ha preparado bebida, prepararle a ella el doble. ¿Qué quiere decir esto? Se lo voy a leer, permítame, se lo voy a leer en una versión diferente, la traducción del lenguaje actual, ¿sí? Nos da una explicación un poco más clara, es una traducción. ¿Qué significa traducción? Que fue tomada de manuscritos, ¿verdad? Fue tomada de manuscritos y traducida a un lenguaje diferente. Han tomado otros manuscritos para que sea también entendible. Es legal, es legible, ¿sí? Es bíblica. Vea esto, traducción del lenguaje actual. Dice, versículo 6, 18:6. Hagan con ella todo lo malo que ella hizo con otros. Háganle pagar el doble de todo lo malo que hizo. Háganla pasar 2 veces por la misma amarga experiencia que otros tuvieron por su culpa. ¿Qué quiere decir esto? Que ella debe pagar la injusticia social que ha aplicado a la humanidad. Eso es un problema muy fuerte, porque en este mundo material, el rico se hace más rico y el pobre no sale de su pobreza, el pobre se hace más pobre, ¿sí? Es muy difícil, es realmente raro, difícil ver al pobre sobresalir, porque fácilmente viene el rico, viene de manera opresora, y no estoy hablando de todas las personas que son ricas, ¿sí? Estoy hablando de ese sistema que sí domina al mundo, donde el rico oprime a la persona para que ésta no se enriquezca.
En Guatemala todavía existe este tipo de sistema feudalista, donde vemos grandes empresarios oprimiendo al pueblo pobre, gobernando, ¿sí? Injusticia social. Qué terrible es la injusticia social. Hermano, hermana, si usted tiene a alguien trabajando en su casa, trátele con justicia y trátele con amor. No le trate de manera injusta. Y si usted trabaja para alguien, en casa de alguien o de algún hermano, trátele con respeto, trátele con amor. No hable a sus espaldas, no se aproveche de su jefe o de su patrón. No se aproveche, porque eso es lo que enseña el mundo y esa es la Babilonia comercial. ¿Sí? Versículo 7 dice entonces que ha vivido esta mujer, esta Babilonia comercial, de manera lujosa y orgullosa de lo que aún no tiene. ¿Sí? Ha vivido aparentando. Usted ve ahí que dice, versículo 7, cuánto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Tanto dale tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Está hasta orgullosa de lo que no ha logrado, de lo que no tiene. Así es la Babilonia comercial. Hasta de lo que no tiene se enorgullece. Es tan importante que nosotros sepamos realmente quiénes somos, en dónde estamos y no nos mezclemos con esta Babilonia comercial. Versículo 8 entonces nos muestra, usted vea en su Biblia el versículo 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Y ahí están las plagas de las cuales Dios ha apartado, la voz ha apartado a su pueblo. ¿Se recuerda? La voz que ha apartado a su pueblo de esto, versículo 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. ¿Cuáles son? Muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor, Dios, que la juzga. Y aquí nos muestra entonces cómo será el juicio del Señor sobre esta Babilonia materialista, esta Babilonia comercial. Primero, va a ser por medio de plagas. ¿Sí? Segundo, dice que va a haber muerte, va a haber llanto, va a haber hambre. ¿Sí? Todo lo contrario a lo que está aparentando en el versículo 7. En el versículo 7 ella dice, no tengo necesidad de esto, estoy bien. Pero realmente está muriendo por todo lo contrario a lo que ella aparenta. Será quemada, dice la palabra del Señor, como fue quemada Sodoma y Gomorra. Así va a ser quemada la Babilonia comercial. Y será un castigo, óigame bien, inmediato, será un castigo rápido. Eso lo descubrimos aquí en la palabra de Dios. Es bien interesante cómo el año pasado, al darse este problema del COVID, ¿verdad? Del COVID, el comercio se vio tan afectado que muchas grandes empresas comenzaron a quebrar. Muchas empresas grandes dejaron de producir sus productos porque estaban pasando crisis. Miren, en un año se pudieron llegar a destruir empresas que se habían levantado durante muchos años. El Señor tiene la capacidad de destruir en un pequeño momento cosas que al hombre le han costado toda su vida, sobre todo si estas cosas son solamente añadiduras a lo que Dios realmente nos quiere dar. ¿Sí? Es tan importante entonces que sepamos darle su primer lugar al Señor. Y nos aparece la tercera voz. Primer voz, para que le pasemos, si usted apunta, primer voz, la condena al sistema materialista. Segunda voz, la separación de los seguidores de Dios. Tercer voz, óigame esto, el lamento de los seguidores de la Babilonia.
Los seguidores de la Babilonia van a lamentar. ¿Sí? Vea usted versículo 9 y 10. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino su juicio. Los reyes se lamentan, los poderosos de este mundo, los que tal vez a través de corrupción han adquirido poder, los que tal vez a través de los siglos han mantenido el poder sobre la nación y han oprimido al pueblo, se han mezclado con este sistema materialista, han robado con tal de tener más. Vean, aquí en nuestro país se oyó de cómo los presidentes que cooptaron a nuestro estado compraron tierras y tierras por todos lados con el dinero del pueblo. Hoy en día están en prisión, pero no es nada esa prisión junto al juicio que la Babilonia comercial va a tener, y que ellos se van a lamentar al ver toda esa gran pérdida que van a tener. No es nada estar en Mariscal, sigo en el Santa Teresa. No es nada estar en una prisión preventiva en la casa. No es nada comparado con lo que viene acá. Los reyes se lamentan. Un rey llorando, imagínense eso. Un rey llorando, si lo tiene todo, pero hoy entendemos que tenerlo todo no es la garantía de la felicidad. También se lamentan los mercaderes. Versículo 11 al 17. Vea usted. Versículo 11 al 17 dice: y los mercaderes de la tierra, lea conmigo en su Biblia. Y los mercaderes de la tierra y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata y de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa y de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera precioso, de cobre, de hierro y de mármol. 13. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Vea qué terrible. Todas esas cosas que hoy en día son tan caras de conseguir y que hasta paga uno y se endeuda uno por conseguir en cuotas esas cosas tan caras, se perderá, ¿verdad? Ya no tendrá valor todo eso. Versículo 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán de lejos, igual que los reyes, ¿verdad? Se pararán de lejos por el temor de su tormento, y llorando y lamentando y diciendo, versículo 16, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora, otra vez, han sido consumidas tantas riquezas. Vea eso, han sido consumidas tantas riquezas. ¿Sí? Los mercaderes van a lamentar esto. Las grandes empresas, por ejemplo, hoy, las empresas número 1 en el año 2020, Aramco,
Sí, la petrolera Aramco, Apple, y por ejemplo Visa, empresas como Facebook, como Amazon, como Google, que se han enriquecido tanto a costas de toda la población. Porque usted lo sabe, incluso una persona tal vez no tenga para invertir en, no sé, en cualquier cosa, ¿verdad? En comida, en ropa, pero sí puede invertir para su saldo, sí puede invertir para comprar redes sociales y no necesariamente para ver el culto. Muchas veces invertimos para ver qué está sucediendo alrededor del mundo, con nuestra familia, con nuestros amigos, ¿verdad? Y se han enriquecido muchos a través de eso. Amazon es una de las empresas más grandes de ventas por internet. Google, el narcotráfico que a través de la destrucción de vidas de personas ha crecido. Cementos Novela, la cervecería centroamericana, son grandes empresas que han dejado muchas veces al lado al Señor, y cuando vean este juicio se lamentarán, y se lamentarán de lejos. Se lamentarán de lejos, no podrán acercarse. Versículos 17 al 19 dice: porque en una hora se han consumido tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ay de la gran ciudad, de la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. También los pilotos, aquellos que venían en aviones, que venían en barcos llenos de productos para comercializar con esta ciudad, y miren, todos esos que venían allí, se vieron la destrucción, y dice que la vieron desde lejos. La vieron desde lejos, no podían acercarse por ver tan fuerte destrucción de la Babilonia, de la ciudad comercial. Incluso estos pilotos, dice que hicieron lo mismo que hicieron los amigos de Job. ¿Se recuerda usted allá en Job capítulo 2, versículo 12? Vea, Job 2:12 dice: cuando ya estaban, ahí vienen los amigos de Job acercándose a él, y dice: cuando ya estaban a cierta distancia, se fijaron en él y no pudieron reconocerlo. Entonces rasgaron sus mantos y se pusieron a llorar desde lejos, y en señal de dolor se echaron cenizas sobre la cabeza. Tal vez las cosas pueden llegar a ponerse tan difíciles que va a haber tanto dolor, que aquellos que dependen de este sistema comercial, de este sistema materialista, que están dependiendo de que la gente sea consumista y que su felicidad se base en tener y no en ser, estas personas se van a lamentar, y de tal manera que, como los amigos de Job, dice acá, versículo 19, se van a echar ceniza sobre la cabeza. ¿Sí? Todos se lamentarán fuertemente, pues ya no tendrán en quien confiar. El dinero ya no será valioso. Ya al tener tanto dinero, ya no será tan valioso, porque ya no habrá. ¿Sí? Por eso Mateo 6, versículo 19 al 21, el Señor Jesucristo nos advierte algo. Mateo 6, 19 al 21 dice: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, donde los ladrones minan y hurtan. El Señor Jesucristo dice: miren, no inviertan todo su tiempo, su fe en los tesoros de la tierra, en comprar esto, en adquirir aquí y allá, porque todo eso se corroe, el ladrón lo hurta. Es más,
al final de los tiempos va a entrar en juicio todo ese sistema. Por el contrario, versículo 20, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. El Señor Jesucristo dice, este mundo va a pasar, sus deseos van a pasar, sus afanes van a pasar. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mejor inviertan en el cielo. ¿Sí? Busquen primero el reino de Dios. Versículo 21 de Mateo 6. Pues donde está tu tesoro, ¿qué hermanos? Dígalo usted. Pues donde está tu tesoro, no oigo. Lo dijo. Donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Dónde está hoy el día su corazón? ¿Dónde está? Y esto me lleva a la última voz, ¿sí? La última voz que nos presenta Apocalipsis 18. La voz de la celebración, ¿sí? Versículo 20 al 24. Vea usted. Versículo 20 al 24. La voz de la celebración. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ahora le dice la voz, alégrense, ¿sí? Alégrense. No porque el enemigo va a ser destruido, no se alegren solo de ver el sufrimiento de los demás, no, eso no debe darle alegría a usted. Alégrese de ver que el juicio de Dios es perfecto y que todo lo que ha sido anunciado, toda la advertencia que el Señor nos ha dado a través de todo el panorama bíblico, se está haciendo realidad. Alégrese de haber confiado en el Señor. Alégrese de que el Señor Jesucristo haya sido su gozo, haya sido su esperanza, de que el Señor Jesucristo haya sido su alegría y no las cosas de este mundo que entrarán en juicio. ¿Sí? Alégrense de esto, que se alegre el cielo, que se alegren los santos, que se alegren los apóstoles y los profetas. ¿Sí? Todos los que sufrieron en manos de esta Babilonia comercial, todos los que sufrieron el desprecio de esta Babilonia materialista, alégrense porque hoy van a ver que su fidelidad a Dios trae recompensa, que tenían razón al haber sido fieles a Dios y no a este mundo material, a este mundo económico, a este mundo afanado por tener más que por ser. Y dice que entonces un ángel poderoso en el versículo 21 agarró una piedra como la de un molino y la echó sobre el mar, ¿verdad? Y dijo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Vea eso. Está haciendo un recordatorio de lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 51, versículos 61 al 64 dice, Jeremías le dijo a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todo esto, dirás, Señor,
Tú has dicho que vas a destruir este lugar y que para siempre será asolado, hasta que no quede en él un solo hombre ni un solo animal con vida. Y cuando acabes de leer este rollo, le atarás una piedra y lo arrojarás al río Éufrates, y luego dirás: así se hundirá Babilonia, y no volverá a levantarse del mal que yo voy a traer sobre ella. Hasta aquí las palabras de Jeremías. El juicio de Babilonia, serás hundida. El sistema materialista, el amor a este mundo y a las cosas de este mundo, el afán por tener todo eso, el dejar a Dios a un lado por tener otras cosas, estudio, dinero, recursos, ropa, el dejar a Dios a un lado por tener todo eso va a juicio, mis hermanos. ¿Sí? Por eso, allá en Mateo capítulo 18, versículos 6 y 7 dice: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría, lo mismo que Babilonia, miren, más le valdría que se colgara en el cuello, ¿qué? Una piedra de molino y lo hundiera en el fondo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. ¿Es necesario que vengan tropiezos? Sí. Pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Ay de la Babilonia que le da tanta importancia a estos tropiezos para el cristiano, porque es mejor esa piedra de molino sobre ella. Ay de nosotros, mis amados hermanos, si metemos tropiezo en los hijos del Señor, ¿verdad? Para que no busquen a Dios porque tienen que buscar cosas con la Babilonia comercial. Mejor una piedra en el cuello, ¿sí? La Babilonia comercial condujo a muchos a pecar, inclusive engañó a muchos seguidores del Señor Jesús que no tenían la fe cimentada en la palabra de Dios, sino en sus propias doctrinas, basadas en la palabra de Dios, en sus denominaciones y en sus creencias y en sus formas de pensar, ¿sí? Todo, hermanos, todo lo malo, como usted puede ver en el versículo 22 al 23, todo lo malo va a ser destruido. Inclusive aquello que pareciera bueno, pero realmente es malo, ¿sí? Es el relativismo espiritual. Todo va a ser destruido. Toda esa Babilonia materialista entrará en juicio. Y nosotros debemos estar lejos de todo eso. Eso nos dice la segunda voz, ¿sí? Versículo 24. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, todos aquellos que anunciaron esto, alégrense, porque Dios ha hecho justicia sobre esta. ¿Sí? Hermanos, es tan importante entender la influencia de esta Babilonia sobre nuestras vidas, sobre nuestras creencias, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra denominación, sobre nuestras doctrinas. Es tan importante ver la influencia de la Babilonia comercial, ¿verdad? De la Babilonia materialista. Es tan importante notar cuánto nos ha afectado, porque el Señor dice: aléjense de ella para no caer en sus pecados, aléjense de ella para no sufrir parte de sus plagas. No nos preocupemos tanto por tener. No se preocupe tanto, hermano, por tener que un carro último modelo, que una casa de tantos niveles. No se preocupe tanto por tener ese celular que tienen los amigos. No se preocupe tanto, no nos preocupemos tanto por miren, tantas cosas. Tampoco no nos dejemos de preocupar por no tenerlo, ¿sí? Preocupémonos por ser fieles a Dios. Preocupémonos por
apartarnos de los pensamientos de este mundo materialista. Preocupémonos por eso y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas estas cosas materiales el Señor sí nos las quiere dar como añadidura. ¿Te parece? No somos la cantidad de cosas que tenemos. Somos lo que Cristo hizo por nosotros. Eso somos, eso valemos. Valemos la sangre de Jesús. Valemos el ser perdonados por nuestro Señor. Valemos el tener a Jesucristo en nuestros corazones. Eso somos y eso es lo que valemos. Lo que tenemos no, porque todo eso entra en juicio. Todo eso se acaba, todo eso pasa de moda. No podemos ser lo que tenemos. Seamos lo que Cristo hizo en nosotros. Oremos. Padre, te doy gracias porque nos estás enseñando esta parte del juicio final. Tal vez muchos están esperando, Señor, en ese juicio final una batalla de misiles y de tantas cosas. Una nube de humo, de fuego, no sé. Pero tu palabra nos está enseñando algo. Nos está enseñando que el juicio va a llegar sobre todas las áreas de esta tierra. La área religiosa, ahora el área materialista en la cual el hombre está tan metido, Señor, y muchas veces nosotros estamos tan metidos sobre esta área material, Señor, que no estamos dispuestos a darle prioridad a tu reino. Hoy enséñanos, Señor, y que tu palabra en nuestros corazones nos enseñe a alejarnos de ese amor a las cosas materiales, de ese amor y esa inversión tan desmedida a los recursos materiales que nos han alejado de buscar primero tu reino y tu justicia. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Que sea realidad en la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.